Antes de comenzar el video, quiero comentarles que fuimos a dos museos, al Museo de Bogotá o al Museo de Botero. Entonces abajito les dejaré como si quieren tal vez pasarse al de Botero para que vayan a verlo también, o si quieren ver todo el video completo, entonces ahí se los dejo. ¿Listo? Empecemos. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Aprende con Steve. El día de hoy nos encontramos por aquí en el centro de la ciudad. Me traje la cámara y dije, bueno, voy a grabar en algún lado, voy a buscar en internet. Encontré uno que es el Museo de Bogotá, yo no sabía que existía. Voy a buscarlo, es en aparece en internet que es la 4ª. Vamos a mirar a ver dónde es, a ver si lo encuentro y si nos dejan entrar también. Entonces vamos para allá. Mientras que buscamos el lugar, les voy a mostrar como parte de la 7ª. Entonces esto está aquí lleno. Entonces aquí se encuentran muchas cosas, que sus cuellos, que sus cositas para la moto, que sus gorras. También se encuentran muchos artistas dentro de la 7ª. Eso lo voy a dejar para un video aparte para ustedes, para que lo vean más específicamente, que aquí se hace más o que todo los fines de semana, para que lo tengamos en cuenta, vengamos a ver. Pero también les voy a grabar un video muy chévere sobre eso. Bueno chicos, efectivamente es en la 4ª el Museo de Bogotá. Como para que se guíen, es así, es el lugar, como naranjita. Para que lo tengan en cuenta, la infraestructura está muy bonita, pero muy bonita. Miren cómo lo ven ahí, entonces ahí dice Museo Bogotá. Y este es el lugar, se ve muy chévere. Les cuento que la entrada es gratis, simplemente tienen que hacerle un registro. Vamos a entrar para que nos hagan el registro y ver qué cosas hay en este lugar. Entonces así es la entrada de este lugar. Wow, está súper bonito este lugar. Veanlo. Entonces vamos a conocer parte de este lugar, algo de historia también y bueno, ahí les voy contando. A esta casa se le conocía como la casa del rey Sámano. Nos dice la leyenda que en 1815 más o menos un señor, un general, Tomillo, algo así era el nombre del señor, básicamente lo que hizo fue ir detrás de las provincias que se habían independizado. Entonces fue detrás de ellos y ejecutó a un poconón de gente. Estos le tenían un terror impresionante, obviamente pues qué miedo eso. Entonces fueron detrás de todas estas personas. Entonces aquí fue como se podría decir que el lugar donde planeaban. Aquí también encuentran una sala para niños, yo creo que donde hacen como sus obras de arte. Entonces está aquí muy chévere, creo que está muy bonito. Y acá tienen un mensaje de los niños para el cuidado de todos, adultos mayores, niños, ambiente, entre otros. Vamos a subir al 2º piso a ver qué hay y bueno, vamos a conocer. Por acá está muy bonito. Siempre es grande. Hay algunas cosas que están como cerradas, entonces quién sabe por qué. Entonces aquí aparece como unas preguntas para las personas que vienen. Yo creo que aquí harán recorridos, les contarán las historias y aquí dejan como su mensajito, digamos igualdad, hicieron una jirafa, DC, entonces está cool eso. John está escribiendo acá las redes sociales de nosotros, Aprende con Steve, y él aparece como CB97 foto en inglés. Es el que parcero que nos está acompañando hoy escribió mal. Es CB97 foto en inglés. Escribió fue como poto, algo así. Pero bueno, ya saben cómo buscarlo. Igual ahí les dejo para que vean, conozcan el trabajo, les fotógrafo, para que vayan a verlo. Por acá está todo cerrado, no sé si se puede abrir. Vamos a ver cómo hacia el otro lado, a ver qué encontramos. Me gusta la infraestructura, está muy colonial. Como que aquí hacen muchas cosas con la comunidad o las personas que vienen. Ah, miren, collages, puros collages. Básicamente aquí se encuentra como toda la historia de Bogotá, pero como que no hay guías hoy, o no sé qué pasaría. No preguntamos, como para saber más o menos a detalle, pero ni modos. Aquí buscando como por internet nos cuenta que en 1969 se creó este museo bajo el mandato de Virgilio Barco y pues hay como 10 salas dedicadas pues a la historia de Bogotá. Entonces aquí debe tener bastante historia. Está solito porque es lo único, pero yo creo que si uno viene un domingo, un sábado, debe haber personas que lo guíen a uno, lo instruyan. Aquí en la parte de atrás encontramos como una huerta. Vamos a ver qué hay aquí en la huerta. Bueno, está el de repollo. Esto sí es como lechuga. Acá hay como un debate si es uchuva o tomate, no sabemos, pero acá se encuentra. Y en esta parte también tenemos como la otra parte
de las plánticas ahí. Realmente yo siento que pues si no hay guías y pues básicamente las salas están como vacías prácticamente, creo que debe ser más una vaina más guiada que digamos ver a cuadros, por ejemplo. No hay como algo para uno decir, ah bueno, aquí hay otra. No, simplemente son salas. Sería bueno que tuvieran como, no sé, algunos cuadros, algo de historia relacionada en los muros, pero no, está solito. Triste, triste. Vamos a bajar hacia el otro piso. Ahí son 2 pisos, pero por un lado no se puede ingresar normal. Acá hay una carrocita de las antiguas, donde llevan todo lo que utilizan los recicladores. Y acá hay como una escultura. Aquí está el señor Ramón Torres. Él fue un artista bogotano del siglo XIX, uno de los más importantes. Entonces él dibujaba, grababa, bueno, hacía un poco de cosas referentes a lo que ellos hacían en esa época. Pero de verdad no hay nada, o sea, está muy vacío. Entonces quedé como tristón por eso, porque no hay más. Yo siento que aquí debe haber un guía, eso sí debe haber un guía y les contará la historia muy detallada, pero si uno quiere venir solo, no sé si valga la pena llegar hasta acá. Oiga chicos, no, realmente decepcionado porque yo pensé que había algo para ver. ¿Usted qué piensa, John? Pues siento que es un espacio muy bonito, colonial, que puede funcionar como museo realmente, ¿sí? Digamos que hay muchos artistas bogotanos, colombianos, emergentes que podrían utilizar este espacio como un modo de mostrar su arte. Y si el museo quiere tratar la historia de Bogotá, le hace falta, pues es que no tiene nada, absolutamente nada que cuente la historia de Bogotá. Entonces posiblemente es como una oportunidad ahí para las entidades digamos estatales de acá de Bogotá, para que recuperen ese espacio y lo vuelvan pues lo que es supuestamente un museo, ¿no? Porque el museo la verdad no tiene mucho. No, la verdad, pues nada. Decepcionados total. Vamos a ver por aquí otro museo y si no, pues ni modo, ya se vino a conocer este pedazo por lo menos. Miren qué bonito, una línea del tiempo del ciclismo colombiano. Esta es de 1900, uy, es que no alcanzo, ya estoy viejo. 1912 dice, algo así, hasta la fecha, 2022. Ahora llegamos al Museo de Botero, entonces vamos a ver qué hay acá, vamos a conocer un poco del arte de él. Aquí hay, para visitantes hay wifi, si quieren venir y es gratis. En primera medida encontramos la mono gigante. Botero tenía algo y es que le hacía mucha representación a las personas obesas, entonces vamos a encontrar muchos cuadros relacionados a él sobre eso, como hay en Medellín, como las esculturas que hay o estatuas que hay en Medellín. Entonces vamos a conocer este lugar. Yo me he encontrado a otros parceros. ¿Qué hacen? Ya vamos a entrar aquí a algunas exposiciones. Se ven muy bonitas algunas pinturas. Realmente yo desconozco como cosas de este tipo de arte. Entonces bueno, ahí les voy a mostrar cómo es o de qué trata, o John me ayudará también. Aquí nos dicen que digamos para cuando ustedes vengan a estos tipos de museos para ver las obras debemos tener una distancia de 1 metro con la obra. Obviamente no se pueden tocar y eso debemos tenerlo muy claro. Esto chicos está brutal, esta la hicieron en 1901, está muy chévere. La idea es que cuando ustedes vayan a tomar las fotos no las hagan con flashes. ¿Por qué? Porque dañan la pintura. Si digamos son en óleo, o bueno, es la pintura blanca, se empieza a amarillar. Y si tiene mucho relieve, lo que genera es pues no solo un flash, pero millones de flashes que pasan, puede partir la pintura y dañarla, para que lo tengamos muy en cuenta. Este museo es el Museo Botero, pero no solo está el de Botero, hay varios artistas acá expuestos y entonces está cool verlo. Este está brutal, el Pequeño Valle 1871. Hay unos campesinos y toda la parte de una selva, está muy bacano. Este se llama Desnudo con la silla, parece una chica y es hecho en óleo sobre lienzo. Admiradla. Nos encontramos con una obra de Salvador Dalí de 1904. Está brutal. Miren esta belleza, está muy bacana. Ya entramos a otra sala, pues ya hay unos cuadritos mucho más grandes. Vamos a ver qué tal están. Esta obra es de 1960, está hecha en óleo. Está brutal. Tienen que venir a conocer, digamos, este tipo de obras. Esta fue la que más me gusta, para que vengan, conozcan, exploren otro tipo de cosas. Entonces está
está cool eso. Por ejemplo esta está también muy pero muy bacana y es de 1962. Por ejemplo, esta es de 1881 de Pablo Picasso. Imagínense cuánto debe costar una de estas obras. Nos encontramos de aquí en la parte de afuera. Vean esta belleza, re lindo. Es un lugar muy muy bonito. Vamos a entrar a otras salas. Son bastantes salas muy chéveres para que ustedes vengan, conozcan y entiendan un poco más todo este tipo de arte que a veces desconocemos. Los museos no son aburridos, entonces es chévere venir aquí a ver, conocer, explorar también. Bueno, mi guía me cuenta que Botero, cuando empezó, estaba haciendo como una pintura y estaba haciendo como un tipo de guitarra, y entonces se dio cuenta que hizo como el agujero muy pequeño, y entonces hizo que se viera como más grande, más gorda la guitarra, y desde ahí empezó a hacer como este tipo de representaciones. Yo no lo sabía, eso es un dato muy interesante y está muy cool. Acá hay unos chicos por acá como con unas cosas ahí puestas, no pueden ver, entonces están como haciendo como una actividad de tocar, sentir. Chévere eso. Ya vamos a entrar a las obras de Botero, entonces vamos a conocer como parte de este lugar. Eso está impresionante. Miren eso, miren esto, miren esto, miren esto. Está muy bacán. Miren esta obra tan bacana. Se llama Caminando cerca al río de Botero. Entonces aquí está caminando la persona y aquí se ve el reflejo. Sino que es que no se aprecia muy bien dentro de la cámara. No sé por qué. Si ustedes se dan cuenta, digamos por ejemplo estas las frutas, él siempre trata de hacer como todo muy grande, como muy gordo se podría decir. Pues acá está otra obra de él. Mejor dicho, esta sala es totalmente dedicada a él. Creo que hay otra sala para él también, entonces está impresionante. Esta está hecho en bronce, esta fue hecha en 1993, la fecha en que yo nací. Entonces, admírenlo, se llama Pareja. Estoy como corriendo con suerte porque las personas a las salas que yo voy, todos se van y queda la sala vacía. Entonces está cool por eso. Aquí hay obras que nunca había visto de Fernando Botero. Hay una que sí está muy representativa de él, que es la del caballo. No sé si la han visto. Si ustedes han ido a Medellín, yo sé que ustedes la han visto en algún lado. Que es esta es una de las obras que les digo. Cuéntenme en los comentarios si ustedes en algún momento la han visto o no la han visto. O cuando vengan a Bogotá, pues vienen al Museo de Botero. O cuando vayan a Medellín, van a la Plaza de Botero. Vamos ahora para el segundo piso, a ver qué nos encontramos por ahí también. Bueno, como que mucha gente ha venido al museo a conocer, entonces está cool, me gusta mucho la infraestructura que manejan acá. Ese blanco, la madera los hace ver genial, no sé cómo a contraluz. Pero bueno, vamos a ver qué hay más por acá. No, miren esta bestialidad de obra. Esto es óleo sobre lienzo y es hiperrealista. Es que si pareciera una foto y no, ahí la dibujaron y la pintaron, entonces es impresionante. No, esta sí parece una fotografía completa. Ah, bueno, acá hay como una estatua. Ah, bueno, acá ya son las esculturas en bronce, por ejemplo esta. Está muy bonita. Hoy que es lunes, viene varias gente al lugar a conocer, entonces está chévere eso. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Al guía de hoy le voy a hacer una pregunta, que él es conocedor del arte. Uno cómo hace para, o bueno, las personas que conocen un poco más de las pinturas, del arte como tal, ¿cómo ven como ese valor que tenga? Puede ser ese valor emocional, el valor económico, ¿qué hace que una pintura valga? Yo creo que las pinturas en general empiezan a tomar un valor económico primero cuando están dentro del museo, que estar dentro del museo es lo que lo convierte en obra, ¿sabes? O expuesto, ¿sí? Porque no tiene que ser en un museo, pero sí expuesto a la gente como obra. Y ya el resto de valor que le puede dar la gente depende también de la apreciación estética, que la apreciación estética es lo que puede tener la persona como íntimamente con la obra, es decir, me acerco a la obra y qué siento, empezando por decir si me gusta o no me gusta, qué sentimientos me produce la obra, qué creo yo que puede decir la obra, que no se entiende de primer momento, pero yo puedo darle como ese significado dependiendo de lo que yo sé o de lo que yo percibo de la obra. Por eso también las obras son tan subjetivas, ¿sí? El valor que cada persona le da a una obra es muy subjetivo, ¿sí? Y también hay un enlace con los artistas, ¿sí? Como que lo mueven más a uno, ¿no? Hay mucha gente que ama la obra que hace Picasso, ama la obra que hace Botero, por ejemplo, pero también hay otras personas que no
no les No gusta, comparten. no comparten y también tienen un discurso defendiendo su idea, defendiendo por qué no les gusta, ¿sí? Y también es válido, ¿sí? Porque todo viene de la apreciación estética y de cómo cada persona percibe el arte. Gracias, mi guía, Jean. He aprendido, bueno, muchas cosas hoy, pero también aprendí lo que es un óleo sobre tejido vasto. Entonces, digamos, en este caso, esta obra, entonces aparece como toda se puede decir que la tela, y entonces está tejida. Y acá está, esta parte de la cara está hecho en óleo, entonces tiene relieve. Entonces era lo que les decía de los flash. Si se le toma mucho flash, lo que genera es que daña, cuartea el óleo, para que lo tengamos en cuenta. Entramos a otro lugar que es como de esculturas. O sea, que hay unas muy chéveres. Hay unas de 1800, 1900 traídas de Francia. Por ejemplo, esta es como un tipo de monje. Uy, esta está impresionante. De las esculturas que hay acá, esta es una de las que más me gustó, que se llama El Gran Genio de Marx. Se llama un señor que la hizo, se llama Marx. Está muy bacana, me gustó bastante. Aquí nos encontramos con los dibujos de Botero. Entonces acá hay uno. Me gustan mucho más las esculturas, como por ejemplo esta está muy chévere. Siento que desde mi perspectiva, ¿no?, me gusta mucho más. ¿Recuerdan que les había contado lo de la guitarra y este tipo de cosas? Acá la encontramos. Si ven que aquí está como el huequito, el agujero de la guitarra chiquito, y hace que se vea como más gorda la imagen. Así fue como que, o bueno, como comenzó Botero. Entonces está muy interesante este lugar, casi me caigo. Está muy chévere como para conocer. Aunque siento que es bueno que tengan como un guía de pronto aquí, para que ustedes lo tengan como en cuenta al momento de venir, porque si no, uno queda todo perdido. Bueno, chicos, ese fue el recorrido a estos dos museos el día de hoy. El primero sí nos estuvo realmente decepcionante para pero el de Botero está muy chévere, para que vengan. Queda cerca al del Museo de Bogotá, pues para que lo tengan muy en cuenta. De verdad, muchísimas gracias también a mi guía John. Gracias por el acompañamiento y también por todos esos datos que nos brindó el día de hoy. No siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos, y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you